Hablar de las condiciones del conocimiento objetivo implica enfrentarse a una de las preguntas más antiguas y persistentes de la filosofía. Es decir, ¿cómo es posible que conozcamos algo verdadero, válido y universal más allá de nuestras experiencias subjetivas? Ya hemos visto cómo, desde Descartes hasta Kant, la modernidad filosófica intentó dar respuesta a esta cuestión interrogando propiamente a las estructuras del sujeto cognoscente. Y ambos, pues de hecho, serán muy importantes para la constitución de esta fenomenología de Husserl, que es el motivo de este vídeo. Y las conclusiones de la filosofía moderna pues sirvieron para desarrollar el método científico en una dirección clara, aplicándose al final sus resultados al desarrollo de la técnica y de la industria, a lo cual pues debemos en buena medida el avance sin parangón de este capitalismo que hoy en día pues rige cada aspecto de nuestras vidas, ¿no? En esta evolución no faltaron tampoco elementos discordantes, y tal vez el más remarcable de ellos pues sea nuestro querido amigo Hegel, el cual pues trató de subordinar esa racionalidad analítica y lógica a una razón más amplia, tratando de recuperar en cierta medida las proposiciones de esta metafísica tradicional contra la que había arremetido el idealismo trascendental kantiano. Entonces, siendo muy simplistas en este sentido, pues podríamos incluso afirmar que Hegel trató de recuperar ese finalismo aristotélico en un momento donde lo que imperaba pues era el mecanicismo puro y duro, aunque bueno, pues es evidente que no triunfó en su empeño, porque finalmente la posición privilegiada de las ciencias naturales exactas pues acabó por establecerse de forma definitiva, y desde ella el intento de extender sus métodos a absolutamente todo, incluso a la historia y a la sociología, ¿no?, que también tomaron un cariz claramente científico. Y bueno, pues es en este ambiente que podríamos denominar antimetafísico, positivista incluso, podríamos decir, pues donde se fragua una consigna que no deja lugar a ninguna duda, que es la de la famosa vuelta a Kant. Vamos, la reducción de la filosofía a un mero instrumento de elaboración metodológica con el fin de, pues eso, de restablecer la primacía de lo científico. Aunque por supuesto, pues claro, este movimiento solo cogería de Kant pues lo que les interesaba, ¿no? Es decir, pues su delimitación del conocimiento científico y su refutación de la metafísica tradicional. Cuando la metafísica tradicional pretendía hacerse pasar por una ciencia sin reunir las condiciones necesarias, ¿no?, para ser considerada como tal. Y al resto de la doctrina kantiana, es decir, todo aquello que iba más allá de su crítica de la razón pura y de sus escritos principalmente epistemológicos, pues fue bastante menospreciado como producto de los sesgos propios del espíritu de otra época. Y lo más paradójico de todo esto es que la posición antimetafísica de los neokantianos pues acabaría derivando en eso que todos sabemos, en esa interpretación tan radical del idealismo, pues que acabaría teniendo consecuencias notablemente malas, catastróficas para el pueblo alemán especialmente, todo por ese miedo al salto a la realidad, de donde realmente nace también esto de lo que vamos a hablar hoy, esta fenomenología de Husserl, tan preocupada por conservar la pureza noseológica del sujeto, ¿no?, esa virginidad noseológica casi que podríamos decir, pues que al final no lograría satisfacer su aspiración inicial de alcanzar ese célebre noúmeno kantiano en su forma pura, sin la necesaria recurrencia a la descripción ontológica. Aún así, pues bueno, la reformulación radical del problema que supone Husserl es tan sumamente brillante que ha pasado a la historia de la filosofía como uno de los más ambiciosos proyectos para fundamentar el conocimiento, y esta vez de forma definitiva. Si lo logró o no, pues bueno, ya es cuestión de opiniones, aunque el hecho de que el debate siga siendo tan encarnizado al respecto, pues nos da una idea de que al final esta aspiración pues seguirá teniendo un carácter utópico, ¿no?, de forma indefinida. Pero bueno, lo verdaderamente apasionante de este señor, de Husserl, es que por primera vez en mucho tiempo pues no aparece con una teoría más para tratar de destacarse entre el resto, sino que en este caso pues construye todo un método, y no un método
cualquiera, sino uno que trata de devolvernos a las cosas mismas y suspender, ya sabéis lo que era, bueno, a lo mejor no lo sabéis, pero lo vamos a explicar aquí, que al final la epogé de Husserl pues consistía en esa suspensión de nuestras predisposiciones naturales acerca del mundo para analizar verdaderamente cómo los objetos se aparecen a la conciencia. Es decir, que para Husserl no se trata simplemente de formular una justificación óptima para el conocimiento, porque este esfuerzo pues sería estéril si no lo acompañamos de una descripción rigurosa acerca de cómo se constituye el sentido mismo de la objetividad en la experiencia. Porque la objetividad no puede reducirse a ser un dato bruto o una propiedad misteriosa del mundo exterior, sino que debe tener, pues eso, una estructura puramente intencional, de la que hoy hablaremos, que, pues bueno, cuya constitución y cuyos horizontes pues puedan ser descritos de forma precisa. Y bueno, pues precisamente la arquitectura conceptual que construye Husserl es lo que le permite sostener que la objetividad no se opone a la subjetividad, sino que de hecho pues se funda en ella. Esta es la esencia, ¿no?, de Husserl. Y pues esto que aparentemente puede resultar paradójico es en realidad lo que constituye a la fenomenología como una filosofía primera con todas las de la ley, como bien creo que habré puesto en el título, como la última o el último intento de establecer una filosofía primera. Toda ella articulada en torno a ese sujeto trascendental kantiano, pero bueno, donde Husserl va a imprimir un giro radical que constituye pues un aspecto esencial de esta fenomenología, un giro que bueno será motivado por el desarrollo también de las geometrías no euclidianas, ya que pues bueno este desarrollo lo que implicaba, es muy complejo esto, pero bueno, lo que implicaba era un poco la liquidación de esa creencia kantiana en una forma universal y única de espacio. Es decir, que significaba el hundimiento de ese innatismo como explicación de esas condiciones a priori, esas que Kant había defendido a capa y espada en la estética trascendental. Y pues bueno, aquí por un lado nos podríamos quedar con los intérpretes que sugieren un origen psicofisiológico de esas condiciones, pero nuestra postura pues siempre irá más alineada con aquellos que se inclinan por los orígenes históricos y sociales, ¿no? Es decir, aquí pues ya sabéis que nos alejamos bastante del conductismo o del determinismo, ya sea freudiano o de cualquier otro tipo. Pero bueno, en definitiva lo que debe quedarnos claro es que la fenomenología de Husserl pues es el resultado, en última instancia, de ese movimiento analítico que pretendía darle una nueva vigencia a la obra de Kant, pero al mismo tiempo alterando varios aspectos significativos de la misma. Vamos, que en cierta medida nos encontramos ante una instrumentalización de su obra, pero entiendas esto sin ninguna connotación negativa, por mi parte, obviamente. Pero bueno, la cuestión es que Husserl tenía el propósito explícito de hacer de la filosofía una ciencia absolutamente rigurosa, desprovista de hipótesis, prejuicios o presupuestos. Esto, en el fondo, vamos a ver que la fenomenología husserliana es compleja, es densa, es sobre todo al principio, cuando todavía no has... Hay un punto en el que haces el clic y entiendes más o menos, sobre todo el motivo, ¿no?, de proponer ciertas cosas. Pero al principio, cuando la estás viendo por encima, es una locura. Pero realmente el objetivo es esto, es el hacer la filosofía, el convertirla en una ciencia rigurosa, ¿no? Considerando al final que el gran problema de la historia de la filosofía pues es que hasta ese momento todavía ha sido cuestión de puntos de vista, confrontación de opiniones, pues eso, que derivaban en discusiones interminables, y todo ello debido a que la filosofía fundaba su pretendida validez absoluta en algo que no lo tenía, que serían los hechos. Y por otra parte también a que los conocimientos acerca de estos hechos pues no se justificaban nunca como objetivos ni universalmente válidos. Entonces esta ciencia estricta que Husserl pretende pues ha de basarse en proporcionar un conocimiento absoluto, el cual solo puede considerarse como tal si reúne dos condiciones. Por un lado, que recaiga sobre un objeto que esté al alcance de todos sin discusión,
¿Y qué objeto será este? Pues como no podría ser de otra manera, el fenómeno, ¿no? Y por otro lado, pues que los conocimientos que se adquieran sobre este fenómeno, pues se fundamenten en un principio absolutamente válido en sí mismo y que sea la fuente de toda objetividad intersubjetiva. Es importante ver aquí cómo esa intersubjetividad es la que construye la objetividad, ¿no? O cómo la objetividad es un resultado de la suma de las subjetividades. Pero bueno, de eso ya hablaremos también. El caso es que este fundamento de los conocimientos fenomenológicos pues residirá en última instancia en el yo trascendental, que como ya hemos dicho, pues es lo que desarrollan los neocantianos con un significado que matiza y transforma de forma significativa al que tendría originalmente en la crítica de la razón pura. Así que bueno, pues el intento de Husserl por convertir la filosofía en una ciencia absolutamente rigurosa pasará por la tarea fundamental de configurar este método o este procedimiento que obedece a la exigencia, podríamos decir, de una doble tarea, que en primer lugar será la famosa reducción fenomenológica, cuyo objetivo, como su nombre indica, pues es reducir todo el ámbito de las cosas, es decir, toda realidad, a aquel tipo de objeto postulado como único sobre el que puede versar un saber absoluto. Como ya hemos dicho, este objeto es el fenómeno. Y después encontraremos la necesidad de fundamentar este conocimiento fenomenológico en el yo trascendental, como origen de toda objetividad, a partir de lo que será otra reducción, que será la reducción trascendental, determinando a su vez pues de qué manera, a partir de esa fundamentación, se construye el saber absoluto. Y esto último ya será lo que conoceremos como el problema de la constitución trascendental del conocimiento. Y aquí pues resulta evidente por qué motivo se considera a la fenomenología como un método auténtico y ambicioso, casi el último gran método filosófico, podríamos decir, siendo un poco injustos tal vez con otros. Pero bueno, desde el momento en que el objetivo de la fenomenología es constituir a la filosofía como una ciencia y convertir su saber en algo absoluto, pues nos resulta evidente porque se trata de un ejercicio casi aristotélico, ¿no? En pleno siglo XX. No sé si siglo XX o finales del XIX, yo creo que XX ya. Porque bueno, pues todo saber absoluto se producirá solo cuando el objeto sobre el que recae pues posea evidencia indiscutible, pero a su vez cuando los conocimientos que tengamos sobre ese objeto pues estén justificados por su propia evidencia. Y a partir de esto pues podemos definir a la filosofía como el conjunto de las verdades que el yo va fundamentando, y eso, pues nada más y nada menos que eso sería la filosofía, el conjunto de las verdades que el yo va fundamentando. Y bueno, los precedentes de todo esto, ya hemos dicho que los encontramos en Kant, aunque tampoco debemos pasar por alto la notable influencia de Descartes. Porque si bien la concepción puramente fenomenológica de la filosofía trascendental pues es la gran novedad introducida por Husserl, esa tendencia a buscar la fundamentación y la justificación de la objetividad en el sujeto, pues la encontramos claramente en el proyecto cartesiano, ¿no? No podemos olvidar que Descartes inicia la actitud crítica de fundamentar todo conocimiento partiendo del yo cogitante como verdad primera e indudable. Aunque, claro, este sujeto sustancial pues no viene a ser más que el alma espiritual y pensante de cada uno, que no puede fundamentar ningún conocimiento objetivo con validez universal. De ahí que Descartes, pues, ¿qué es lo que hace? Pues tiene que recurrir a Dios para situar al margen todo fundamento de la objetividad. De lo que se deduce que el cogito cartesiano pues se reduce aún más a lo psicológico, no constituyendo al final pues un punto de partida válido al ser el cogito de un yo psíquico y no de este yo trascendental del que estamos hablando. Entonces, para trascendentalizar ese cogito, pues Husserl hará lo propio previamente con el sujeto, cuyo acto es el cogito en sí mismo. Aún así, pues la referencia de la fenomenología al pensamiento de Descartes sigue siendo bastante evidente, pero bueno, mientras que la metafísica clásica lo que pretende es explicar la realidad del mundo haciendo referencia a una causa trascendente, pues la fenomenología va a señalar que esa causa no se manifiesta en la conciencia.
por lo que Husserl pues escoge una función verdaderamente legítima para su fenomenología, que en ningún caso será tratar de explicar el mundo a partir de una causa de ese tipo, trascendente, sino meramente pues comprender lo que es. Entonces podemos decir que la fenomenología no pretende explicar absolutamente nada, por la sencilla razón de que su mera proposición pues trasciende al mundo entero, ¿no? No para salir de él, sino pues precisamente para observar la forma en que éste se nos manifiesta. Porque bueno, ya vimos cómo este sujeto cognoscente cartesiano se acabaría disolviendo en el empirismo inglés y que sería Kant quien supondría pues un avance decisivo al tratar de conciliar ese empirismo con el racionalismo wolffiano, ¿no? Porque, bueno, tras la aportación de Descartes no tendría sentido un intento de validación objetiva que partiera del objeto trascendente, pero tampoco cabría recurrir a una reconstrucción ontológica del sujeto que en cierta medida pues ya habría quedado refutada por Hume, por Locke, por los empiristas, ¿no? Solo nos quedaría entonces pues intentar la reconstrucción del sujeto desde una lógica trascendental, es decir, desde esa teoría de las condiciones a priori, que son independientes de la experiencia, pero le proporcionan, a su vez, un fundamento objetivo. Recordemos que en Kant, pues estas condiciones eran las propiamente intuitivas, donde tendríamos, pues eso, el tiempo y el espacio, y luego ya en el entendimiento, en el ámbito del entendimiento, encontrábamos las categorías, ¿no? Que nos servían precisamente para relacionar esas intuiciones con un concepto. Así que Husserl toma como completamente válida esta reducción kantiana de la conciencia empírica a la conciencia trascendental. Sin embargo, pues bueno, considera que los elementos dogmáticos que condicionaban fuertemente al pensamiento de Kant, entendiendo aquí por dogmatismos los sesgos que son puramente racionalistas, pues bueno, estos sesgos le habrían impedido recorrer plenamente el camino de esa reducción, y sin ir más lejos, la concepción de la cosa en sí, o incluso la introducción de ciertos elementos que Husserl consideraría de un carácter casi mitológico, como sería pues la percepción trascendental o los estratos a priorísticos, pues eso, supondrían condicionamientos que a ojos de Husserl desacreditarían un poco o harían, pues eso, que Kant no hubiese completado su objetivo, ¿no? Sin embargo, pues bueno, para Husserl la mayor muestra de dogmatismo en Kant es la concesión de validez absoluta a la ciencia físico-matemática, lo cual pues provocaba que Kant pudiera limitar la tarea de su filosofía a explicar y justificar solamente el cómo, dando por justificado el qué, al cual consideraríamos pues ese axioma casi, ¿no? O como ese hecho del que habría que partir. En cambio, toda la teoría de Husserl pues se va a articular en torno a justificar primeramente el qué, porque la fenomenología trascendental pues tendrá que justificar toda la experiencia objetiva del mundo, se trate o no de una experiencia científica. Y luego la otra diferencia notable entre Kant y Husserl será su concepción directa del sujeto trascendental, porque bueno, mientras que Kant afirma que el rasgo central del ego consiste en que el yo conforma al objeto en tanto que objeto, recordamos el giro copernicano de Kant, ¿no? El fundamento de todo su pensamiento, pues Husserl en realidad lo que hace es someter al sujeto a la reducción fenomenológica y por tanto pues lo privará de la facultad de conformar aquello sobre lo que recae. Y esta reducción pues toma al mundo y a la vida natural del hombre y las deja intactas en su contenido, y lo que hace es suspender la creencia en su realidad. Que bueno, esto es algo que vamos a ver ahora. Pero el resumen es ese, que la conciencia no hace al objeto, como diría Kant, sino que solo lo tiene como algo manifestado, de tal manera que solo en cuanto manifiesto en mí muestra el objeto aquello que es. La reducción se convierte así en nuestro medio para trascender del yo mundano a un ego puro que estará en directa correlación con su objeto en cuanto que fenómeno. Por tanto, pues bueno, no estaríamos hablando de dos yos, ¿no? De ese yo trascendental y ese yo psicológico, ¿no? Sino, pues bueno, de uno mismo y de unas mismas cosas vividas en dos actitudes distintas, ¿no? En la natural y en la reducida.
Es decir, yo soy consciente de la tremenda fumada que es todo esto, pero bueno, ahora es cuando se viene la explicación, ¿vale? Si bien, bueno, también es necesario, ahora que hablamos de la división entre los dos yos, pues será necesario también tratar acerca de la discusión que Husserl mantiene con con el psicologismo, ¿no? Que la llevará a cabo en sus investigaciones lógicas, porque para él, pues bueno, la refutación del psicologismo se convierte en una condición indispensable para la constitución de una fenomenología trascendental que pueda optar a tener un valor absoluto, ¿no? Porque el psicologismo pues no considera necesario el establecimiento de una ciencia de los principios a priorísticos de carácter normativo, es decir, de una lógica pura, porque desde su postura, pues pensar y conocer son sucesos exclusivamente psíquicos. Entonces, ¿qué pinta aquí la lógica, no? Es decir, es como, en realidad, te tratan de llevar a un relativismo absoluto, ¿no? Entonces, para ellos la lógica, al final, emana en última instancia de la psicología. Y claro, ¿esto qué provoca? Pues que la lógica no sea universalmente válida, ¿no? Y bueno, Husserl, ante esto, pues va a argumentar que la psicología es una ciencia de hechos y por tanto sus leyes no serán más que enunciados cuya rigurosidad y validez siempre va a ser aproximada. Es decir, aquí Husserl no es una guerra esto, pero en cierta medida pues les devuelve la pelota, ¿no? Por tanto, pues eso, la validez apodíctica que presentarían los principios lógicos no puede estar en ningún caso sometido a esta clase de conjeturas de los psicólogos, o bueno, no de los psicólogos, sino del psicologismo, hablando propiamente dicho. Vamos, que, pues eso, los principios lógicos presentan esa actitud, mientras que la normatividad psicológica, pues está basada siempre en eso, en aproximaciones. Y si pretendiésemos basar las leyes lógicas en el psicologismo, pues esto nos conduciría a un relativismo escéptico terrible, ¿no? Porque, pues eso, asumiríamos la posibilidad del surgimiento de distintas leyes lógicas fundamentada en la diversidad de formas de pensar. Es decir, por ejemplo, si admitiéramos la posibilidad de que existan seres pensantes de otra especie, por ejemplo, pues si encontrásemos vida inteligente en otros planetas alienígenas, ¿no? Pues deberíamos asumir que nuestra lógica no se aplica para ellos y que de alguna manera pues sus juicios y los nuestros son radicalmente distintos en un sentido que ni siquiera podríamos llegarnos a imaginar. Es decir, como que para los extraterrestres el principio de no contradicción, por ejemplo, no significaría absolutamente nada o no tendría validez, lo cual es algo bastante absurdo en realidad. Pero bueno, para que lo entendáis mejor, pues tengo aquí esta cita de Husserl que lo explica de forma inmejorable recurriendo al ejemplo de los números, del cual, pues bueno, dice lo siguiente. Pero ¿no son los números, preguntamos, lo que son, lo mismo si los formamos que si no los formamos? Cierto, la operación de contar la llevo yo a cabo. Yo formo mis representaciones numéricas al ir añadiendo uno a uno. Estas representaciones numéricas son ahora estas, y aunque las forme una segunda vez iguales, pues estas últimas son otras. En este sentido, no hay temporalmente ninguna, o hay temporalmente muchas, tantas como se quiera, representaciones numéricas de un mismo número. Pero justo con esto hemos hecho una distinción, ¿y cómo podríamos evitarla? La representación numérica no es el número mismo, no es el 2, este miembro único de la serie de los números, que como todos los miembros de esta serie, es un ser intemporal. Llamarlo un producto psíquico es pues un contrasentido, es pecar contra el sentido del lenguaje aritmético, que es perfectamente claro, de validez susceptible de ser vista con evidencia intelectual en todo momento o anterior a todas las teorías. Si los conceptos son productos psíquicos, entonces cosas tales como los números puros no son conceptos, pero si son conceptos, entonces los conceptos no son productos psíquicos. Se entiende, yo creo, ¿no? Y bueno, ahora que tenemos esto claro, pues podremos volver sobre esta radicalización que supone Husserl tanto de Descartes como especialmente de Kant. Radicalización que surge de derivarlo todo del sujeto como yo trascendental. Y aquí habremos de detenernos en la noción fundamental de su pensamiento, que evidentemente es la del fenómeno. Porque para Husserl el fenómeno es lo manifiesto en cuanto manifiesto a la conciencia. Es decir, no es un estado psíquico ni un contenido de esa conciencia, como consideraban los empiristas,
pero tampoco es, y esta distinción es importante, no es esa apariencia que oculta la verdad del ente, como afirmaba Kant, porque decir eso sería igual que no decir nada sobre ese supuesto aparente. Entonces, fenómeno será, por tanto, el cogitatum en cuanto tal, sin considerar si éste recae sobre el mundo externo o si lo hace sobre mis propios estados psíquicos. Estas consideraciones, pues, son vanas, son estériles, son, pues bueno, nos acaban perdiendo un poco, ¿no? De lo que se deduce, pues bueno, que todo aquello de lo que podemos hablar tiene un carácter fenomenológico. Es decir, todo es fenómeno. Tanto las cosas como los estados psíquicos como mis propias cogitaciones. Es decir, no solo la naturaleza en su ámbito, podríamos decir, puramente físico, corpóreo, se nos aparece como fenómeno, sino que fenómeno pues es también todo lo referente a la vida y lo que le rodea. Y por tanto no podemos entender este fenómeno como esa pura nada, que en última instancia postulaba Kant, pues es lo que nos posibilita cualquier pretensión de realidad efectiva. Entonces, nuevamente estaríamos un poco como hacía Platón, ¿no? Con la teoría de las ideas, ¿verdad? Estaríamos negando el mundo, ¿no? Negando lo corpóreo, negando lo sensible, en cierta medida. Entonces, pues eso, el fenómeno es lo que nos posibilita cualquier pretensión de realidad efectiva y, a su vez, la decisión crítica de decantarnos o bien por el ser o bien por la mera apariencia, ¿no? Como hacía Kant. O sea que el fenómeno, en definitiva, es lo que hace posible que encontremos sentido y validez al ser verdadero. Esta es, en realidad, podríamos decir, la gran revolución de Husserl, el rechazo a ese uso tradicional del fenómeno como aquello que se opone al noúmeno, ¿no? A la realidad en sí, como si se tratara de una mera apariencia subjetiva frente a un ser verdadero y oculto. La fenomenología lo que hace al final pues es revertir esta oposición, presentando al fenómeno no como algo ilusorio, sino precisamente como aquello que con su aparición pues nos garantiza un sentido en la existencia. Y ahora entendemos el porqué de esta insistencia de Husserl en la necesidad de la reducción, es decir, en abandonar toda actitud mundana y natural e incluso científica, que ahora pues se convierte pues eso, en un imperativo si queremos captar el sentido que para él tiene el yo trascendental. Y es que en este caso es nuestro propio lenguaje el que nos traiciona, porque los idiomas europeos, al establecer una primacía del sustantivo como núcleo de todo desarrollo, pues nos condicionan profundamente y nos educan a pensar siempre en un sentido sustancialista, ¿no? Ya sabemos, bueno, sabemos que al final en la filosofía y en el pensamiento el lenguaje es la base, o sea, la forma en la que pensamos gira en torno al lenguaje al final, y la invención del lenguaje para el ser humano pues pudo ser, el descubrimiento del lenguaje pues pudo ser la mayor de las desgracias tal vez, ¿no? Porque nos obliga ahora a dar estas vueltas acerca del sentido de la existencia, ¿no? Pero bueno, la cuestión es esa, que los idiomas europeos pues nos hacen pensar en un sentido sustancialista, porque si nos fijamos incluso pues los verbos siempre se utilizan para expresar acciones de lo mentado por los sustantivos, y los adjetivos pues tienen igualmente como función añadir determinaciones a esos sustantivos. Por tanto, es un hecho pues que tanto la tradición filosófica como el idioma, que van de la mano, tienden a obligarnos a pensar con categorías de una metafísica sustancialista y estructuralista, y en ello radica la dificultad para la captación de concepciones del todo diferentes como la que estamos hablando hoy, que es este yo trascendental de Husserl. Entonces, por más que lo explique, pues no lo vamos a entender, porque en ello está la cuestión, ¿no? Pero bueno, debemos entender que este yo trascendental, en cierta medida, es un principio puramente relacional y por tanto está desustancializado, ¿no? Así que, a diferencia de lo que afirmaba Descartes, el yo no es una sustancia ni un conjunto de relaciones que de alguna manera pueda, pues eso, sustancializarse, sino que es un sujeto puramente noseológico carente de realidad ontológica, carente de entidad. En resumen, que constituye un principio y un fundamento de objetividad y no un principio de ser. Es decir, se desarrolla como un principio lógico-estructural puro
que no puede concebirse de ningún modo como un principio mundano o psíquico, que además no le debe su constitución a nadie ni a nada, y que funciona como el principio originador de toda forma de objetividad. Si tenemos en cuenta esto último, pues podemos entender que en realidad no tiene sentido preguntarse por el fundamento objetivo de lo que es el fundamento propio de toda objetividad, ¿no? De ahí que Husserl pues conciba el yo trascendental como algo carente de sustancia, y que surge como ese límite irrebasable desde el que se hace comprensible la objetividad en sí misma, entendiéndose como ese punto de referencia desde el que toda objetivación se lleva a cabo. Punto de referencia que siempre será de carácter subjetivo, constituyendo de hecho la subjetividad en sí misma, al no poder, como ya hemos dicho, objetivarse en ningún sentido, ¿no? Porque ¿cómo vamos a objetivar el fundamento de toda objetividad? Por tanto, pues bueno, mientras que podemos considerar que todo ser es completamente autónomo e independiente respecto a los sujetos singulares de los yos psíquicos, pues será a su vez todo ser dependiente del sujeto trascendental, en tanto que entendamos a ese ser como una significación que es accesible al conocimiento. Y es que solo al purificar el yo trascendental de toda objetividad, podemos al mismo tiempo hacerle responsable de ella, constituyéndose en lo que diríamos que es un absoluto relativo, en el que pues, su misma absolutez consiste en dedicarse a la construcción de la objetividad, siendo esta intencionalidad pura y constituyente la esencia misma del sujeto trascendental, la cual se justifica en sus funciones objetivantes, sin que sea posible ni necesario ir noseológicamente más allá en la búsqueda de un fundamento objetivo para este sujeto. Precisamente porque, como ya hemos dicho, de él parten todos los principios de construcción del mundo como ser objetivo, y de él se irradian todas las categorías noseológicas, aquellas como bien habría señalado Kant, que quedan por tanto establecidas en una forma a priorística, ¿no? A priori. Dirá Husserl que el ser del ego puro y sus cogitaciones, en cuanto en sí anterior, es lo que precede al ser natural del mundo, siendo la base de este ser natural algo secundario en su validez de ser, porque presupone constantemente la del ser trascendental. Y será precisamente por esto que considera la reducción fenomenológica trascendental como el método fundamental, porque todo fenómeno pues envuelve necesariamente a aquel para quien es fenómeno. Y por ello, todo fenómeno puede considerarse lo que es según los modos del cogitante y de su cogitación. Cogitación que no es otra cosa que la conciencia. Ahora bien, entendemos que toda conciencia es conciencia de algo, y este algo es el fenómeno que se manifiesta a la conciencia. De este modo, pues así como el fenómeno no era pura apariencia subjetiva, tampoco la conciencia es un estado subjetivo, porque la correlación está por encima de todo dualismo entre sujeto y objeto, ¿no? Y es de aquí de donde derivamos que una filosofía como ciencia estricta solo podrá construirse sobre la base de este sujeto trascendental, que funcionaría como fundamento absoluto y objetivante. Ahora bien, si algo nos resulta evidente es que nosotros no operamos nunca desde ese sujeto trascendental, porque en nuestra actitud mundana pues actuamos siempre como sujetos empíricos. Es decir, esto quiere decir que admitimos el mundo tal y como se nos ofrece, como un conjunto de hechos empíricos y absolutamente espontáneos, ¿no? Y como consecuencia de esto, pues se impone la necesidad de adoptar un método eficaz que nos saque de esa espontaneidad vital y cognoscitiva y nos permita el acceso a la filosofía que estaríamos buscando. Y la primera vertiente y la fundamental de este método es aquella que ya he mencionado al principio, que para Husserl sería la epogé. Y bueno, ¿qué es la epogé? Pues bueno, si nos atenemos al sentido etimológico e histórico de la palabra, esta significaría la suspensión total del juicio y del asentimiento. Esto nos suena casi a algo propio del budismo, ¿no? Pero bueno, nada más lejos de la realidad. Pero sí que es cierto que aquí ya podemos hacernos a la idea de la radicalidad que encierra este gesto, si bien en Husserl no se va a tratar en ningún caso de una negación de la existencia, sino de poner entre paréntesis la tesis natural afirmativa acerca de la misma.
Es decir, que la epogé designa una neutralización de todo aquello que aceptamos como válido en esa actitud espontánea y natural que hemos dicho que tendría el sujeto empírico, ¿no? Que tendríamos todos en la vida. Y esta puesta entre paréntesis pues nos lleva a prescindir de la validez de la realidad existencial del mundo, así como de todas las ciencias. Pero más allá de eso, prescindiremos incluso del mundo entero, de la conciencia psicológica y del yo empírico. Y solo de esta manera conseguimos acceder a lo que sería el yo puro, ¿no? No a ese yo empírico y real que habría formulado Descartes, sino tan solo a ese principio subjetivo donde la cogitatio, produce cogitatum. Pero en realidad, pues bueno, este proceso de la epogé no consiste en suprimir nada, sino simplemente en conseguir que todos esos datos empíricos no operen con validez objetiva sobre nosotros. Y es aquí donde descubriremos que esos datos no se justificaban porque no encuentran en su nivel ningún principio de justificación. Así que bueno, pues la epogé consiste en salir de esa actitud natural que nos tiene inmersos en la creencia tácita de que el mundo pues simplemente está ahí, existiendo de manera independiente, que es una creencia que no es una conclusión teórica, ¿no? Sino una toma de posición, podríamos decir originaria, que estructura toda la vida práctica y cognoscitiva. Y la epogé pues consiste simple y llanamente en la interrupción de esa toma de posición, en abstenerse de afirmar o de negar la existencia del mundo para dirigir entonces la vista hacia cómo el mundo se manifiesta en la experiencia. Así que en ningún caso podemos considerar que esta epogé nos ponga de cara, pues bueno, de cara a la pared, ¿no? O nos enfrente a la nada, sino que aquello de lo que nos apropiamos por este medio, pues es precisamente la vida del yo puro, con todas sus vivencias puras, que pues vendría a ser ese universo de los fenómenos entendido desde el punto de vista exclusivamente fenomenológico. Y pues Husserl entiende esto como el acto más radical de libertad filosófica, ¿no? Porque suspender la actitud natural significa liberarse provisionalmente del compromiso ontológico inmediato para acceder a un nivel más originario como lo es el ámbito del sentido. Y solo a través de esta suspensión podrá abrirse el campo propiamente fenomenológico donde el fenómeno se muestra en su pureza correlacional, es decir, como aquello que se le aparece a una conciencia. Por esto mismo, pues bueno, la epogé constituye la condición permanente, podríamos decir también que a priorística, del método husserliano, porque se trata de la actitud sostenida que mantiene abierta una interrogación radical sobre el aparecer. Pero en este método hay también una segunda parte, un paso decisivo que surge una vez realizada esta epogé, ¿no? O sea, solo lo posibilita la epogé. Y este no es otro que esa reducción fenomenológica de la que antes hemos hablado, que bueno, pues constituiría el acceso definitivo a nuestra subjetividad trascendental, porque mientras que la epogé nos proporciona una forma pura de mirar al mundo, neutralizando esos datos o esos elementos empíricos, pues la reducción consiste en un movimiento de purificación e unificación que nos conduce ya a la suprema y fundante unidad de la pura subjetividad, es decir, al yo puro. O sea, la epogé no nos llevaría directamente al yo puro, sino que nos haría ver las cosas como el yo puro, más o menos. Ahora tendríamos que relacionar esos datos y esos hechos empíricos que hemos convertido en fenómenos, ahora ya habría que relacionarlos con el yo trascendental, ¿no? O sea que esta reducción pues es una forma de llevar este nuevo mundo, tal y como es vivido, al ámbito de esa subjetividad que le concede un sentido. Y es que mediante esa suspensión que hemos realizado en la epogé, pues habremos descubierto que todo aquello a lo que llamamos mundo es un contenido fenomenológico que nos es proporcionado a través de actos de conciencia. Y lo que va a hacer la reducción pues es poner de manifiesto esta correlación esencial por la que diremos que no hay objeto sin experiencia de objeto ni experiencia ninguna que no esté referida a algo. O sea que el resultado no es un idealismo subjetivista en el sentido psicológico, sino el descubrimiento de la subjetividad trascendental como condición de posibilidad de toda objetividad. Si bien, pues bueno, dentro de este proceso, Husserl va a distinguir también entre dos etapas,
donde por un lado tendríamos la reducción eidética, que es aquella que se aplica directamente a los hechos o a los datos fácticos y que por tanto pues consiste en la desmaterialización de los mismos, dejándolos reducidos a su esencia o a su contenido ideal. Es decir, que eliminamos todo rastro de las circunstancias concretas, ¿no?, o materiales de esos datos empíricos, quedándonos con su esencia pura, ya que toda ciencia rigurosa pues debe ser una ciencia sobre las esencias. Aquí pues no podemos evitar recordar esa famosa abstracción de Aristóteles, la cual el griego pues habría impuesto como instrumento fundamental de toda ciencia teorética, porque efectivamente pues esto viene a ser en definidas cuentas lo mismo, ¿no? Al final pues ya sabemos que en la filosofía todo se repite y así como la conformación de las categorías, tanto las aristotélicas como las kantianas, pues surgía a raíz de eliminar la particularidad de los juicios para insertarlos en una generalidad que podría emplearse para casos similares, pues Husserl, como buen defensor de la universalidad de la lógica, pues no podrá alterar en la menor medida este principio. Así que bueno, en la reducción eidética los hechos aparecen como una realización concreta a la que si eliminamos su particularidad, pues nos resulta en una configuración intrínseca que será en este caso la esencia o aquí lo llamaríamos el eidos, ¿no? Así que bueno, pues con la reducción fenomenológica la realidad queda reducida a algo irreal, pero no a algo ficticio, ¿no?, sino algo eidético, donde lo eidético pues constituiría la medida de lo fáctico, podríamos decir. Por otra parte, ahora sí tenemos la reducción trascendental, más allá de la eidética, que consiste en el siguiente paso, que nos lleva, pues eso, de obtener las esencias de los fenómenos a poder ya justificarlas de forma objetiva. Porque aquí pues se remiten todas esas esencias presentes en la corriente vivencial de la conciencia, se remiten al principio unitario, desde el cual pues será posible justificarlas, que no es otro que ese yo trascendental, al cual quedan reducidas no solo las esencias de los hechos de la experiencia externa, sino también los de la experiencia interna, e incluso la esencia misma del sujeto empírico, que es afín a todas esas experiencias. De tal manera que podemos decir que el eidos solo se da a una conciencia a través de la reducción, pero es la conciencia la que a partir de esto ya le confiere realidad al fenómeno, ¿no? Es una especie de poco de rueda casi, de relación recíproca. Entonces, pues la reducción opera, por tanto, sobre la totalidad del mundo en cuanto tal, el cual abarca todas las realidades, entre las cuales pues obviamente se incluye el yo. Y sin embargo, como ya hemos dicho, la actitud natural del hombre que vive en el mundo, aquello que podemos denominar naturalidad, pues consiste en creerse la realidad tanto del mundo como de sí mismo, siendo por tanto algo que podríamos denominar una protocreencia implícita en esta vida natural. De tal manera que ya toda creencia ulterior se levantará sobre esta protocreencia, en la cual encuentra su condición de posibilidad, y lo que hace la reducción es precisamente actuar sobre la protocreencia, dejándola en suspenso respecto al mundo entero, incluido el yo, y entonces pues aquí no partimos de la realidad del yo y suspendemos la del mundo, como haría Descartes con su duda metódica, sino que el yo aquí se convierte en lo que podríamos denominar como el fenómeno de la yoidad, que también pertenece a esa protocreencia y que junto a ella pues queda también en suspenso. Mientras que lo único que no será afectado por esta reducción casi universal pues es, obviamente, la subjetividad pura a la que ella nos conduce. Entonces lo que hace la reducción fenomenológica es revelarnos que el mundo no es simplemente un conjunto de cosas exteriores, sino una totalidad de sentido constituida por la conciencia y para la conciencia, y que la identidad del objeto se articula a través de la multiplicidad de sus apariciones. Y que en la infinita variación de perspectivas con las que se nos presentan los objetos, pues cada objeto individual se mantiene como el mismo gracias a la actividad sintética de la conciencia. Si no, sin esa actividad sintética realmente sería un Cristo, ¿no?, podríamos decir. Porque cada objeto se nos aparece a cada momento de una forma distinta, ¿no?
Entonces es en este punto donde emerge la noción de subjetividad trascendental, como ya hemos dicho, no como el yo empírico, que sería esa versión de mí que tiene, pues eso, una historia, una biografía, una serie de estados psicológicos, un carácter individual, sino como un polo de identidad que acompaña a todos los actos intencionales y que posibilita esa unidad de la experiencia. Eso es lo que somos, en última instancia. Así que bueno, la reducción nos conduce a un nivel mucho más profundo que lo psicológico, nos conduce al ámbito donde se constituyen verdaderamente las condiciones universales de todo aparecer. Por este motivo, pues Husserl también denominaba frecuentemente a su filosofía trascendental con el apelativo de egología, porque con esto pues trataba de subrayar que la única pieza de absoluta validez en toda esta estructura es el yo puro, desde el cual, o en virtud del cual, se explica y justifica todo lo demás. Por tanto, pues eso, del yo puro, es de donde van a salir como de si fuese un punto de luz, pues todos los haces o los rayos que acabarían produciendo la unidad de la corriente vivencial de esta conciencia objetiva. Y de esta manera la reducción que nos conduce a este yo puro no se lleva a cabo negando la creencia en la realidad del mundo, sino, como ya hemos dicho, suspendiéndola, ¿no? Poniéndola entre paréntesis. Es decir, que consiste en reducir el mundo real entero a algo que no es una realidad, pero que tampoco es una ficción, sino que simplemente se aparece en mi conciencia y reducirlo en la medida en que se me aparece. De esta manera, pues bueno, la reducción tiene un doble alcance, porque por un lado nos desvela la reciprocidad entre el mundo y la conciencia, pero a su vez nos permite analizar las estructuras esenciales que hacen posible la objetividad, tales como síntesis temporales u horizontes de anticipación. Porque lo que hace en definitiva la fenomenología de Husserl es no presuponer el mundo como dado en sí, sino mostrarnos cómo su sentido de ser se origina en la vida intencional. Así que, pues mientras que la epogé suspende la creencia natural en la existencia del mundo, la reducción fenomenológica conduce al ámbito donde esa creencia adquiere sentido, constituyendo la primera un gesto negativo de abstención, mientras que la segunda, la reducción, pues sería un movimiento positivo que nos reconduce hacia ese fundamento trascendental. Y juntas constituirían el núcleo del método fenomenológico, abriendo un espacio pues, en el que pueden plantearse rigurosamente la cuestión de las condiciones del conocimiento objetivo, que es la pregunta con la que hemos comenzado este vídeo, ¿no? Del que espero que os hayáis enterado de algo. Porque bueno, el caso es que, a ver, en este canal tampoco he subido tantos vídeos todavía, pero sí que hemos podido repasar, así un poco por encima, el trayecto de la filosofía desde sus orígenes, desde los presocráticos y su búsqueda de aquello que denominaban el arjé, que no era otra cosa que el fundamento último de la realidad, hasta este genio que tenemos aquí delante, llamado Edmund Husserl, o Edmund Husserl, la verdad que no sé si lo estoy pronunciando bien, o sea, sé que él era alemán, bueno, nació en la República Checa, pero era alemán, pero bueno, la pronunciación es lo de menos. El caso es que en todo este trayecto, pues si algo nos ha quedado claro, especialmente después de ese establecimiento de Aristóteles de la metafísica como la ciencia por excelencia, al ser aquella que se ocupaba del saber por lo que éste es en sí mismo y no porque éste pues pueda producir otras cosas, ¿no? Pues si algo nos ha quedado claro es que el objeto de la filosofía ha consistido siempre en tratar de hallar la esencia o el ser de las cosas. Simplemente. O sea, esto puede... Sé que este vídeo es muy denso, pero en realidad todo se reduce a un principio muy sencillo y por ese mismo motivo muy difícil de alcanzar. Pero bueno, lo que hace Husserl pues es llevar a cabo una reducción que descubre la esencia, podríamos decir, en su dimensión doble, ¿no? Tanto esa esencia eidética como esa esencia trascendental. Y el ser queda constituido como el eidos, que no es otra cosa que el puro fenómeno. Entonces todo es fenómeno, ya lo hemos dicho. Y este lo hemos obtenido a cambio de haber colocado entre paréntesis la realidad de las cosas sustentada por la creencia fundamental, conduciéndonos a esta esencia misma de las cosas que sería el objeto último de la filosofía. Un objeto que tiene un carácter absoluto porque pues, toda realidad fáctica es relativa a su esencia, pero la esencia misma no es relativa a esa facticidad.
Y también la manifestación de este objeto a la conciencia pues tiene un carácter absoluto, porque percibir como realidad siempre es relativo, mientras que si suspendemos ese carácter de realidad, pues solo nos queda lo percibido tal y como se manifiesta en la conciencia, porque la realidad al final es una construcción sintética, ¿no? Ya hemos dicho. De esta manera, pues bueno, la posibilidad de la filosofía como ciencia radica en mostrar cómo el fenómeno o la esencia puede dar lugar a una ciencia estricta, lo cual Husserl en un primer momento lo va a hacer a través de la intencionalidad como estructura de la conciencia. Ya lo hemos mencionado, la intencionalidad, y ahora vamos a profundizar en ello. Porque, bueno, el descubrimiento fundamental que articula la fenomenología trascendental de Husserl es que la conciencia no es una sustancia cerrada sobre sí misma, ni un mero receptáculo de contenidos internos, sino una estructura esencialmente intencional. Es decir, esto se reduce a que toda conciencia es conciencia de algo. Esta es una fórmula heredada de otro filósofo de Brentano, muy conocido, que, bueno, Brentano definió la orientación constitutiva de la vida consciente, donde la intencionalidad no debe entenderse como una propiedad añadida a la conciencia, sino como su modo de ser absoluto. Es decir, que la conciencia consiste en sí misma en una apertura constante al objeto, y no es que despliegue esta apertura en una relación que se formaría casi de carácter accidental, ¿no? Sino que esa apertura es su razón de ser, es decir, la conciencia es apertura. Y por tanto, pues actos como percibir, imaginar, juzgar o desear están siempre dirigidos hacia un correlato objetivo y no tienen una existencia independiente del mismo. Es decir, vuelven a ser términos un poco aristotélicos, ¿no? O sea, el acto es inmanente. Es como que el objeto es la materia y el acto es la forma, ¿no? Es una especie de hilemorfismo casi. El acto es inmanente al objeto. Entonces, pues eso, lo que describe la intencionalidad es entonces una correlación estructural por la que acto y objeto están vinculados originariamente, y esto sería pues una inmanencia casi en el sentido aristotélico de la palabra. Y la fenomenología pues no busca en ningún caso llevar a cabo una explicación causal de esta relación, sino describirla en su particularidad y en su modo propio de darse, porque para la fenomenología pues la conciencia tomada en su carácter más puro no consiste más que en el darse cuenta de algo, ¿no? Y por tanto toda conciencia es siempre y solo conciencia de algo, siendo la intencionalidad su estructura misma. Según el mismo Brentano, todos los enigmas de la teoría de la razón y de la metafísica se retrotraen a esta peculiaridad, que es aquella por la que toda percepción es percepción de algo, y todo cogito se fundamenta en una mirada que se irradia desde el yo puro y se dirige hacia el objeto, que es el correlato respectivo de la conciencia. Y a su vez el rasgo constitutivo de la intencionalidad es su carácter sintético, esto ya lo hemos mencionado, porque eso, el objeto no se da nunca en una intuición exhaustiva, sino que aparece, pues eso, en perfiles o en escorzos parciales, que además van variando dependiendo de la perspectiva, y aún así, pues en esta multiplicidad de sus manifestaciones nosotros lo vivimos como algo idéntico. Pero esta identidad pues no es un dato empírico inmediato, sino el resultado de síntesis, tanto pasivas como activas, que van articulando la experiencia, de lo que podemos deducir que la conciencia intencional no es un flujo caótico, sino que es una estructura ordenada que mantiene la unidad del sentido. La consecuencia de esto es que la intencionalidad pues es la condición formal de posibilidad de toda objetividad, pues solo por esta apertura estructurada que constituye la conciencia es que puede haber experiencia del mundo. Y analizar la intencionalidad equivaldría, por tanto, a investigar la arquitectura originaria del conocimiento. Y a diferencia de esto, la psicología, por ejemplo, pues nos va a hablar de los mecanismos por los cuales tengo conciencia de algo, pero nunca nos va a decir qué es la conciencia en su estructura básica. Es decir, y esto le pasaba a Kant también, ¿no? El dar por hecho el qué. Aquí lo que estamos yendo es a por ese qué, ¿no? Y bueno, y el análisis intencional de Husserl alcanza su culminación conceptual con la distinción entre los dos polos correlativos de todo acto consciente, los cuales son la noesis y el noema, los cuales constituyen dos momentos inseparables de
de la misma estructura, que es dinámica. Y por un lado, la noesis designa el acto mismo de conciencia en su modo de operar, porque aunque como hemos dicho, que dirigirse al objeto no es una peculiaridad añadida a lo que la conciencia ya es, sino que forma parte de su misma estructura, esto no significa que la intención produzca desde sí misma el contenido de su objeto, porque esto nos conduciría nuevamente un poco a Kant, o incluso a un subjetivismo idealista un poco absurdo, sino que lo que hace la intención es tan solo fundar la posibilidad de la manifestación del objeto intencional tal y como éste es en sí mismo, es decir, es la condición de posibilidad de toda manifestación objetiva para mí. Por lo tanto, es intrínseca a la conciencia y es a priori respecto de su objeto. Pero por supuesto, pues cada objeto posee una estructura específica y una modalidad propia de aparecerse, lo que al final conlleva distintos tipos de noesis, ¿no? De noesis, en tanto que modos de dirigirse al objeto, ¿no? Es decir, puede estar, pues, por ejemplo, percibir, juzgar, imaginar, valorar. Esto es la noesis, al final, la forma de dirigirse, ¿no? Es decir, no será lo mismo percibir un objeto como algo presente, en carne y hueso, que imaginarlo como algo posible o como algo ficticio, o que recordarlo como algo pasado, ¿no? Entonces, estas son las variaciones entre las noesis. En cualquier objeto que se da a la conciencia, pues nos es presente a ella según los modos propios de la conciencia, por lo que podemos decir que la conciencia pues prefija de antemano el modo de presentación del objeto. No es el objeto el que lo prefija, ¿no? Es decir, que la conciencia no solo tiene un objeto, o sea, la conciencia no construye el objeto, ¿no? Pero sí construye el modo de percepción. El modo de percepción no. El modo de presentación, vamos a decirlo. Puede ser percepción, puede ser imaginación, puede ser recuerdo. Pero bueno, el caso es que la conciencia no solo tiene un objeto, sino que hace que haya objeto intencional para ella y lo hace desde ella misma, sin que eso signifique que lo crea. Por su parte, el noema no está contenido en la conciencia como parte suya, pero tampoco es el objeto físico en sí, ni tampoco un duplicado del mismo, sino que viene a ser el objeto tal como es significado o dado en ese acto concreto. Vamos, que el noema pues es el correlato intencional en cuanto portador del sentido, ¿no? Siendo algo que es independiente de la conciencia y que se manifiesta en ella con plena objetividad, pero recordemos que objetividad en este caso no implica realidad, porque a través de la epogé hemos puesto esa realidad entre paréntesis. Así que bueno, pues en este caso debemos quedarnos con que el mismo objeto pues puede aparecer bajo distintos noemas según la noesis o el acto que se esté llevando a cabo para captarlo. Por ejemplo, este micrófono pues podría ser percibido, podría ser imaginado cuando me lo fui a comprar, o podría ser recordado, ¿no? Cuando haya dejado de hacer vídeos y esté viviendo debajo de un puente, que es a donde voy. Y en todo momento no estaríamos hablando de micrófonos distintos, sino simplemente de modos distintos de donación. Donación es una palabra un poco extraña, pero a menudo se emplea para esto, no sé por qué. Pero bueno, de esta manera pues podemos decir que esa unidad noético-noemática expresa la inseparabilidad entre acto y sentido, por la cual pues no puede haber acto sin algo que se dé en él, ni objeto que no esté dado bajo una modalidad o un sentido determinado, ¿no? Así es como esta correlación pues permitiría superar tanto el psicologismo, por un lado, que al final reduce el objeto a un mero estado mental, como ese realismo ingenuo que ignora la mediación intencional de la experiencia. Y al final, pues eso, la unidad de sentido está basada en esta unidad noético-noemática, ¿no? En esta acción recíproca de la noesis y del noema, donde la intención pues abre el área del sentido objetivo del noema, el cual es a su vez el sentido objetivo de la intención. Y así es como Husserl pues logra fundar el ser en la conciencia, en definitiva, porque desde este punto de vista pues la conciencia deja de percibirse como una interioridad clausurada y pasa a ser un campo estructurado de correlaciones. Y la fenomenología nos muestra así que el sentido del objeto está estrictamente vinculado al modo en que es vivido y que la objetividad misma puede analizarse como una forma específica de donación noemática sostenida por síntesis noéticas concordantes.
Husserl intenta demostrar con esto cómo el fenómeno o esencia eidética del mismo puede dar lugar a una ciencia estricta al manifestarse el fenómeno a la conciencia a través de un acto de reducción que nos recuerda a esa abstracción aristotélica, como ya hemos dicho, que por ese mismo motivo era el fundamento de toda ciencia. ¿Veis cómo volvemos siempre a lo mismo, ¿no? La abstracción siempre tiene que fundar la ciencia teórica por el hecho de que es una forma de extraer la generalidad de lo individual, ¿no? De lo particular. Pero bueno, en este caso, más desarrollado, pues es al haber suspendido la creencia en el mundo real cuando la misma realidad se nos aparece tal como se manifiesta y en tanto que se manifiesta mi conciencia. De lo que se deduce que el mundo en cuanto manifiesto pues lo es tan solo como un término de mi conciencia. Pero lo mismo sucede al revés, ¿no? Que cada modo de conciencia pues tiene correlativamente su objeto según el modo mismo de conciencia, ¿no? Así que si toda conciencia es intencional y está estructurada en este sentido no ético, no emático, pues la cuestión decisiva ahora es saber si existen modos de conciencia capaces de fundar un conocimiento absoluto, es decir, un saber que excluya toda posibilidad de duda racional, llevando a cabo, pues en este caso, un ejercicio puramente cartesiano, ¿no? Por el que Husserl pues va a distinguir entre actos meramente significativos y actos intuitivos. En los significativos, pues el objeto es mentado sin darse plenamente, mientras que en los intuitivos, pues el objeto se aparece en la forma de evidencia, que es aquella a la que recordemos que Descartes aplicaba estos adjetivos a la evidencia de esas cosas que se nos aparecen con claridad y con distinción. Aunque en este caso, pues bueno, habríamos de precisar diciendo que la evidencia no puede tratarse de una sensación subjetiva de certeza, sino de la vivencia en la cual lo mentado coincide plenamente con lo dado. Y a partir de esto, pues podemos decir que la intuición para Husserl consiste simple y llanamente en ver lo manifiesto originalmente manifestado y tan solo en cuanto manifiesto, es decir, como mero correlato intencional de la conciencia pura. Es decir, no estamos hablando aquí de una intuición empírica que podíamos encontrar en Hume o en el mismo Kant, sino que estaríamos hablando de una intuición ideacional, la cual es la que me proporciona la esencia, el eidos, ¿no?, del objeto. Y tampoco sería esta visión en una idea innata, tal y como se nos aparece en el pensamiento de Leibniz, porque toda intuición ideacional pues solo se puede dar fundada en una intuición concreta. Y en Husserl habrá que distinguir también entre los diversos modos de conciencia que pueden aspirar a una fundamentación absoluta, la intuición eidética, la intuición originaria, que es aquella en la que el objeto se da en persona, cuyo ejemplo evidente pues es la percepción sensible, aunque como bien hemos señalado, pues en esta solo se nos aparece una perspectiva incompleta del objeto. Por tanto, la intuición eidética es la que capta las esencias por medio de una variación imaginativa y por tanto pues nos va uniendo el objeto, ¿no?, para proporcionarnos una universalidad que no depende de la contingencia fáctica. Es decir, que aquí no se trata ya de hechos empíricos, sino que estamos viendo que alude también a estructuras necesarias, ¿no? Pero además de estos dos modos de intuición, ambos auténticos, aunque uno más completo que el otro, encontramos también la autoconciencia reflexiva, a la cual se le dan los propios actos de modo inmanente, y por esto mismo indudable, es decir, la autoconciencia sobre uno mismo, porque el flujo de conciencia, en tanto que es algo vivido, pues posee una forma de evidencia privilegiada en la que su darse coincide con su ser dado. De esto podemos concluir que el ideal de saber absoluto que estamos buscando no sería en ningún caso una omnisciencia inalcanzable, sino que constituiría simplemente la evidencia originaria por la cual un saber es absoluto en la medida en que se funda en una donación que excluye toda posibilidad de contradicción en su ámbito concreto. Nuevamente vemos que estos son términos cartesianos prácticamente, ¿no? Y bueno, pues la fenomenología busca así un terreno último donde la validez no sea dependiente de presupuestos externos, sino de la autodonación misma del fenómeno. Y es en este horizonte donde la subjetividad trascendental se perfila como el ámbito donde puede constituirse un conocimiento radicalmente fundado. No porque el sujeto cree la verdad en ningún sentido, sino porque toda verdad posible debe darse en una estructura intencional la cual será susceptible de evidencia. Y de este modo el análisis de la intencionalidad, de esa unidad no ético-noemática,
y de los modos de conciencia, pues culmina en la tesis central de la fenomenología, es decir, que el fundamento último del conocimiento objetivo no se sitúa fuera de la experiencia, sino en la clarificación rigurosa de las estructuras mediante las cuales algo puede aparecer con evidencia y validez universal. Aquí ya el paralelismo con Aristóteles es, vamos, para mí es muy grande. Igual estoy diciendo una burrada, ¿no? No es que quiera decir que Husserl es el Aristóteles moderno, pero hombre, es bastante sugerente ver aquí cómo él también estaría rechazando pues una tendencia moderna de buscar el fundamento del conocimiento en una realidad exterior absolutamente independiente o en algún ámbito metafísico oculto, y estaría sosteniendo por el contrario que la objetividad se constituye en el aparecer mismo, ¿no? Es decir, que no habría que ir más allá del fenómeno para encontrar la verdad, sino simplemente describir rigurosamente sus estructuras esenciales. Y así como Aristóteles reintegra la forma en la cosa sensible, superando con ello el dualismo platónico que tantos problemas suscitaba, pues de la misma manera la fenomenología reintegra la objetividad en la experiencia intencional, superando la oposición moderna entre subjetividad y realidad en sí. O sea, en ambos casos el movimiento filosófico consiste en mostrar que el fundamento no se halla en otro plano o en un segundo mundo separado, sino en la estructura misma, inteligible del mundo, tal y como éste se nos aparece. Si bien obviamente hay matices muy importantes, como que, bueno, pues mientras que Aristóteles piensa esta estructura en ese hilemorfismo, ¿no?, en términos ontológicos, podríamos decir, en la materia y en la forma, pues Husserl ya la lleva al término trascendental, que obviamente pues era algo que en los tiempos de Aristóteles no estaba tan trabajado, ¿no? Pero bueno, Husserl ya lo lleva a ese término donde cobran especial relevancia la intencionalidad y la constitución. Pero es que para mí, salvando las distancias, el gesto sistemático es perfectamente comparable, porque no deja de ser pues la superación de una escisión dualista mediante el retorno a la experiencia como ese lugar originario de la verdad, ¿no? Lo que nos muestra una vez más que la filosofía, igual que la historia, pues por mucho que avancemos y que la complejidad circunstancial sí que es cierto que va aumentando de forma casi indefinida, pues siempre acabamos de forma inexplicable dando vueltas sobre los mismos puntos. Y tal vez habría que hacer entonces, como Jacques Derrida, y desviar la mirada del aspecto nuclear de cada sistema filosófico y desplazarla hacia esos márgenes de la filosofía donde residen las diferencias al final verdaderamente importantes. Porque, bueno, pues sí que es cierto que el aumento de la complejidad en el desarrollo de estos sistemas es lo que nos arroja verdadera lucidez. Por ejemplo, en el mismo Husserl hemos hablado hace un rato de la importancia del idioma en la formación de nuestra metafísica y cómo los occidentales pues estamos atados a una serie de estructuras conceptuales que nos impiden pensar de una forma que no sea marcadamente sustancialista, y es aquí en última instancia donde puede residir el motivo de que nuestra filosofía continúe avanzando en círculos. Es decir, círculos que son cada vez más gruesos en tanto que a densidad terminológica se refiere, pero círculos al fin y al cabo. Porque por mucho que los filósofos se saquen de la manga nuevos conceptos, como podía ser esta noesis husserliana o cualquier otro de los que hemos hablado hoy, pues estos siempre van ligados a ese flujo de pensamiento puramente sustancial y por ende pues no van a sacarnos de una metafísica que hasta cierto punto ya está predefinida, ¿no?, desde sus orígenes. Pese a todo, pues bueno, el pensamiento occidental no deja de arrojarnos nuevos y fascinantes retos, y por ejemplo, pues en el núcleo más profundo de la fenomenología que hoy estamos tratando, encontramos una tesis que, de ser formulada sin los matices convenientes, puede parecer muy escandalosa, porque Husserl nos estaría dando a entender que el sentido objetivo del objeto, es decir, el noema, es algo que se constituye en la conciencia, lo cual podría llevarnos a pensar que es nuestra conciencia la que fabrica las cosas y que el mundo, en última instancia, es una ficción subjetiva, pero obviamente nada más lejos de la realidad. Lo que esto quiere decir es que el sentido bajo el cual algo es objeto solo puede comprenderse a partir de las estructuras intencionales que lo hacen aparecer como tal. Es decir, que la conciencia constituye el sentido objetivo del noema, pero sin reducir toda objetividad a lo meramente subjetivo. Ahora bien, ¿cómo hace Husserl para producir esto? Es decir,
para evitar tanto ese realismo ingenuo como el idealismo psicologista. Pues bien, como ya he dicho, el noema no es el objeto físico en su facticidad empírica, pero tampoco es un duplicado mental interno, sino que viene a ser el objeto en cuanto tal como éste es mentado y dado. Por ejemplo, cuando he dicho que percibo este micrófono, pues el noema no es el micrófono en sí, considerado desde una ontología naturalista, sino el micrófono percibido como presente, ¿no? Con sus perfiles actuales, sus horizontes implícitos y su identidad mantenida a través de todas sus variaciones, que depende de dónde lo mire, pues es un micrófono distinto, ¿no? Es decir, lo decisivo es que el noema incluye un sentido de objetividad que conduce a que este micrófono no aparezca como un contenido privado de la conciencia, sino que, bueno, pues todos lo estáis viendo, ¿no? A no ser que yo ya esté esquizofrénico. Pero al final, pues bueno, el micrófono es algo que está aquí, que puede ser percibido por cualquiera y que mantiene siempre su identidad más allá de mi vivencia actual. Y ese carácter de trascendencia, el de ser más que lo actualmente dado, es algo que es intrínseco al noema mismo y que logra que Husserl realmente no esté realizando esta proposición escandalosa de que el noema es producto de mi conciencia. Por tanto, pues el problema no residirá en explicar cómo llegamos desde vivencias subjetivas a un mundo objetivo exterior, sino cómo se construye el sentido de objetividad ya en la propia estructura de la vivencia. Y es que el término constitución puede inducir a error si se entiende en una clave puramente causal, porque Husserl no afirma en ningún momento que la conciencia cause la existencia del objeto, ya hemos dicho que esto supondría una absoluta ida de olla, sino que lo que constitución significa en este caso es la pura articulación de sentido, es decir, que el objeto es lo que es para nosotros en virtud de una red de síntesis intencionales que unifican esa multiplicidad de apariciones. Por ejemplo, en la percepción de una cosa física, como este micrófono, pues intervendrán una serie de síntesis temporales que conectan las fases sucesivas de la experiencia, unas anticipaciones horizontales que apuntan a posibles aspectos o perspectivas no dados en la mía, y también una serie de confirmaciones o correcciones que estabilizan esa identidad del objeto. Esto es algo que puede resultar muy científico, incluso volcado a un lenguaje incluso muy geométrico, ¿no? Porque pues no podemos olvidar que Husserl era un matemático, ¿no? Más allá de filósofo. Pero la cuestión aquí es que la identidad objetiva no es un dato aislado, sino que es el resultado de estas operaciones sintéticas que acabamos de mencionar, de lo que se deduce que por mucho que la conciencia no cree la cosa, sí constituye su sentido como objeto idéntico y universalmente válido. Y la radicalidad de este planteamiento se hace evidente cuando la reducción fenomenológica nos conduce a la subjetividad trascendental. Y es en este nivel donde dejamos de considerar al yo empírico dentro del mundo para centrarnos en la conciencia como condición de posibilidad de ese mundo como un todo, ¿no? Como un todo dotado de sentido. Y desde aquí se comprende que el mundo objetivo no puede ser pensado como algo absolutamente independiente de toda experiencia posible, porque en un mundo absolutamente incognoscible, que no pudiera darse bajo ninguna modalidad de conciencia, pues no habría este motivo de sentido fenomenológico, ¿no? Por lo que toda objetividad que se precie pues implicaría esencialmente la posibilidad de ser experimentada. Venimos aquí a prácticamente la conclusión de este vídeo, que va a ser que la objetividad es un conjunto de subjetividades, ¿no? Ya os hago spoiler. Y bueno, por tanto, pues el noema incluye la referencia implícita a una comunidad de posibles sujetos, donde el sentido objetivo no sea meramente individual, sino constitutible, ¿no? Compartido en una vía intersubjetiva, siendo la constitución del mundo algo correlativo a una estructura trascendental que posibilite su aparición como ese mundo común a todos los sujetos. Así que la respuesta fenomenológica a si la objetividad queda absorbida por la subjetividad, pues consiste en mostrar que la subjetividad trascendental no es una interioridad psicológica privada, sino que constituye el ámbito universal de las estructuras del sentido. Y de esta manera la objetividad no se opone a la subjetividad en ningún caso, creo que esto ya lo he dicho, sino que es otra modalidad más de ese sentido, que surge en la correlación intencional cuando las síntesis alcanzan una determinada concordancia entre sujetos. Y así es como la objetividad puede constituir, al fin y al cabo, una forma superior de validez, al ser precisamente el logro más alto del esfuerzo intersubjetivo.
Esto puede parecer una conclusión casi obvia, pero en realidad redefine la cuestión clásica del conocimiento, porque ya no se trataría de demostrar la existencia del mundo externo frente a un supuesto escepticismo, sino de clarificar las condiciones trascendentales bajo las cuales algo puede alinearse con ese sentido de mundo objetivo. Y aquí el problema de la constitución del noema es radical, porque afecta al fundamento mismo de la verdad y por ende de la ciencia y de la racionalidad. Porque si la objetividad es un modo de constitución, pues el análisis fenomenológico se convierte en la investigación más ambiciosa posible sobre el origen del sentido en general. Lo que convierte a Husserl, no sé si lo he dicho ya, pero en uno de los momentos más importantes de la historia de la filosofía, algo que en realidad la mayoría de iniciados pues tiene bastante claro, porque es que la fenomenología sale a relucir prácticamente en todos los debates. Y es que en última instancia, pues esta fenomenología sostiene que el sentido objetivo del noema se constituye en la vida intencional trascendental como unidad de síntesis que hace posible la identidad y la comunicabilidad del conocimiento. Y ahí es donde reside el núcleo más exigente de este proyecto husserliano, que no es otro que preservar la absoluta objetividad del mundo, pero al mismo tiempo mostrando que este es en todo momento un correlato de la conciencia.